Mi esposa me fue infiel con un gorila en las montañas de Ruanda. El aire fresco y húmedo de las montañas de Ruanda acariciaba mi rostro, un contraste agudo con la opresión que sentía en mi pecho. El verde exuberante de la vegetación, la belleza imponente de los volcanes en la distancia. Todo parecía burlarse de la tormenta que se desataba en mi interior. Laura, mi esposa, había desaparecido. Habíamos venido a Ruanda para observar a los gorilas de montaña, un viaje soñado durante años, una experiencia que prometía ser inolvidable. Ahora, ese sueño se había convertido en una pesadilla. Laura, una bióloga apasionada por la conservación de la vida silvestre, había expresado su deseo de observar a los gorilas en su hábitat natural durante años. Yo, un hombre de negocios con una vida ajetreada, había cedido a su entusiasmo, convencido por su pasión y la promesa de una aventura inolvidable. Habíamos pasado meses planeando el viaje, estudiando las rutas, leyendo sobre los gorilas, imaginando encuentros mágicos con estas criaturas majestuosas. Pero la realidad superaba con creces mis expectativas, y no de la manera que yo hubiera deseado. Habíamos contratado a un guía local, un hombre amable y conocedor de la selva, llamado Jean-Paul. Jean-Paul nos había advertido sobre los peligros de la jungla, sobre la necesidad de mantener la distancia de los gorilas y de respetar su espacio. Nos había hablado de la importancia de mantener la calma y de seguir sus instrucciones al pie de la letra. Sus palabras, en ese momento, habían sido un mero trámite, una formalidad antes de la gran aventura. Ahora, me arrepentía profundamente de no haberlas tomado más en serio. El incidente había ocurrido durante una excursión a un grupo familiar de gorilas. Laura, siempre impaciente y ansiosa por acercarse a los animales, se había separado del grupo, siguiendo a una joven gorila que se había alejado del resto de la familia. Jean-Paul, con su experiencia, había advertido que era peligroso acercarse demasiado, pero Laura, en su entusiasmo, había ignorado sus advertencias. Yo, confiado en su capacidad para cuidarse a sí misma y en la experiencia de nuestro guía, la había seguido a cierta distancia, fascinado por la belleza y la majestad de las criaturas. Entonces, la vi. Laura, en medio de una maleza densa, interactuando con un gorila macho adulto. El gorila, un animal imponente con una fuerza descomunal, se había acercado a ella, mirándola con una intensidad que me heló la sangre. Laura, lejos de mostrar miedo, lo acariciaba con una ternura inexplicable. Su risa resonaba en el silencio de la selva. Era una escena surrealista, una imagen que nunca hubiera podido imaginar. En ese momento, una oleada de ira, de dolor y de incredulidad me invadió. No era solo una interacción entre una mujer y un animal. Era algo más, algo profundamente perturbador. La conexión entre Laura y el gorila era palpable, una complicidad que me dejaba sin aliento. El gorila, con una fuerza descomunal, se había sentado junto a Laura, abrazándola con una ternura inquietante. Laura, en lugar de mostrar rechazo, se acurrucaba contra él, acariciándole el pelaje con una ternura que me destrozaba el alma. El resto del viaje fue una pesadilla. El silencio incómodo entre Laura y yo era ensordecedor. El paisaje que antes me había fascinado ahora parecía burlarse de mi dolor. La belleza de la naturaleza, la majestuosidad de los gorilas, todo se había convertido en un cruel recordatorio de la traición que había presenciado. Laura, al principio, intentó negarlo, pero sus intentos de disimular eran tan patéticos como la situación en sí misma. Sus ojos, llenos de culpa y evasiva, me decían todo lo que necesitaba saber. De regreso a casa, el silencio continuó. Laura, cada vez más distante, se refugiaba en el trabajo, en las actividades que la mantenían ocupada. Yo, por mi parte, luchaba contra la humillación y la incredulidad. ¿Cómo podía haber sucedido esto? ¿Cómo podía mi esposa, la mujer que amaba, haberme sido infiel con un gorila? La respuesta, aunque dolorosa, era obvia. La pasión de Laura por la naturaleza, su amor incondicional por los animales, había superado los límites de lo comprensible. Había cruzado una línea que yo, en mi incapacidad de entender su mundo, nunca hubiera podido imaginar. Las noches eran las peores. La cama, antes un lugar de intimidad y amor,
ahora era un símbolo de mi soledad. El vacío a mi lado era palpable, un recordatorio constante de la traición que había sufrido. Mis amigos, al enterarse de la situación, no sabían qué decir. Sus expresiones de incredulidad y compasión solo aumentaban mi sufrimiento. Intenté hablar con Laura, intentando comprender lo sucedido, pero sus respuestas eran evasivas, sus explicaciones insuficientes. Me hablaba de la conexión con la naturaleza, de la pureza de la interacción con los animales, de la belleza de los gorilas. Pero sus palabras no podían disipar la sensación de traición que me carcomía por dentro. La decisión de seguir adelante fue difícil. El perdón, un proceso doloroso y complejo, requirió tiempo y esfuerzo. Había momentos en que la imagen del gorila se interponía entre nosotros, reviviendo el dolor y la humillación. Pero poco a poco, con ayuda profesional, con mucha comunicación y con un compromiso renovado, comenzamos a reconstruir nuestra relación. Aprendimos a comunicarnos con más honestidad, a expresar nuestras necesidades y deseos. Laura comprendió la herida que había causado y se comprometió a trabajar en nuestra relación, a fortalecer la conexión que nos unía. Yo, por mi parte, intenté comprender su pasión por la naturaleza, su necesidad de conexión con el mundo natural. No era fácil, pero el deseo de estar juntos, de superar la prueba, nos impulsaba a seguir adelante. El viaje a Ruanda, aunque marcado por una tragedia insólita, se convirtió en un catalizador de un cambio profundo en nuestras vidas. Un cambio que, a pesar del dolor, nos hizo más fuertes, más unidos y más conscientes del valor de la comunicación y del compromiso.